Sí, queridos hermanos, ya estamos caminando, analizando los amigos de Dios en el Antiguo Testamento y estamos en el encuentro 14º. Nos ponemos delante del Señor, este Dios maravilloso y grande, que nos lleva a meditar este gran personaje que fue Moisés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Señor Jesús, la fuerza del Espíritu, esté con todos ustedes y con tu espíritu. Bueno, hoy vamos a hacer una reflexión que abarque un poco toda la vida de Moisés, pero ya le advierto, es una presentación limitada porque es un personaje muy fuerte en la historia bíblica, que hasta hoy los judíos recuerdan Moisés como una figura eminente, un héroe, y de verdad fue un héroe para ellos y para la historia del pueblo de Israel. Yo quería acentuar algunas cosas, ¿no? En primer lugar, que Moisés no nació líder de su pueblo, no nació, tuvo que formarse. No era que desde el nacimiento hubiera sido, no. Él poco a poco fue formándose y se formó teniendo que enfrentar el dolor, la dificultad, los obstáculos. Y en eso es campeón para nosotros. Para nosotros es un ejemplo porque, mire que ya se enfrentó con Dios, ¿se acuerda el llamado? No voy, no quiero ir. Y Dios poco a poco lo llevó a darse cuenta de que él tenía una vocación para él, que tenía un llamado para él. ¿Y qué es lo que ayudaba a Moisés a crecer? Porque eso es lo importante. Frente a las dificultades, primero reaccionaba mal. Era un poco como nosotros, cuando nos reprocha de algo, enseguida sale el instinto de rebeldía. Y después, lentamente iba reflexionando. Y interesante fue que frente a los obstáculos, él analizaba, veía. Fíjense ustedes, le recordaba un episodio, pero también al final de la vida de Moisés, los famosos exploradores, cuando ya están cerca de la tierra prometida, Moisés manda a algunos exploradores para ver cómo era esta tierra, cómo se presentaba, vista de lejos, y trae dos noticias. Una que es lo de los frutos que había traído algo, había traído uva, había traído algunos productos de la tierra prometida, los mejores. De eso tenía que alegrarse el pueblo, de eso tendría que ponerse contento. Pero dice la otra noticia que trae, que allá dice, hay personas que son como gigantes, contra los cuales nosotros no podemos ir. Son dos posiciones diferentes. Podía haber acentuado solo la primera parte para darle ánimo, que era lo que le faltaba al pueblo, lo que le faltaba a la gente. Y Moisés, de nuevo, tiene que enfrentar la crítica. Nos trajiste acá, como dice en el libro de los Números, capítulo 14, 1, 12, donde dice, contra Moisés, ¿no? Nos has sacado de Egipto para hacernos morir aquí en el desierto. El desánimo. No decíamos nosotros que era bueno quedarse acá en Egipto, en la esclavitud, y comer cebolla, comer lo que nos daban. Entonces Moisés tiene que enfrentar con una rebeldía interior a todo este acontecimiento triste que se le venía. Es decir, y acá viene el mensaje, no se entrega
frente a las dificultades. Al contrario, las dificultades es para él una forma de progresar. Pero viene el segundo aspecto. Para no caer en esta actitud de desánimo, ¿dónde va Dios? ¿Dónde va Moisés? Va a Dios. Se levanta con un grito hacia Yahvé. Se retira. Y no es que sus oraciones sean muy sencillas. Se revela a Dios. Siente que tú me trajiste de acá, me metiste jefe de este pueblo y te das cuenta que es un pueblo rebelde y a mí me metiste en eso. Es interesante la oración, porque la oración es el encuentro. Moisés habla sinceramente de lo que él siente. Por eso nosotros también tenemos que gritarle a Dios, gritarle nuestras angustias, como hacen muchas veces los salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que enfrentar eso? La fuerza que tiene Yahvé, que tiene Moisés con Yahvé, en el encuentro personal con él. Desahogarse con el Señor, desahogarse con él. Está bien decirle lo que le pasa. Y la respuesta de Yahvé es lenta, pero segura. Yo le voy a guiar al pueblo. No sos vos, Moisés. Seguí en tu camino, seguí en tu rebeldía, pero seguí luchando. Yo voy a estar contigo, que fue la primera palabra, ¿se acuerda? En la zarza, cuando Yahvé le dijo, ¿y cómo voy allá? ¿Cómo voy a hacer? Si yo no sé, no puedo, el faraón no me va a escuchar, seguramente, al contrario, me busca para matarme. Y Yahvé le dice, yo estaré contigo. Una respuesta muy linda. Otra actitud de Moisés, voy un poquitito rápido, lo encontramos en el libro de los Números también, el número de los Números, cuando dice, a ver, el capítulo 12, versículo 3, en el libro de los Números, dice que Moisés era un hombre humilde y sufrido. A veces se nos pasa eso, ¿no? Era humilde. Hay otra traducción que dice, en lugar de humilde, dice que era un hombre manso. Las dos características son buenas, porque la mansedumbre es la actitud del hombre que está sereno interiormente, está tranquilo consigo mismo. No le va todo bien, pero adentro la persona mansa es aquel que es consciente de su situación, de sus dificultades personales, la asume. Y es humilde también, es una característica muy buena, porque tiene el valor, el humilde tiene el valor de enfrentar sus propias limitaciones, sus propias dificultades y debilidades también. Eso tenemos que aprenderlo de Moisés. La verdad que Moisés en este sentido seguramente tenía un carácter fuerte, un carácter muy duro a veces, porque se enfrenta con la gente también. ¿Se acuerda cuando tira la tabla de la ley? Porque lo traicionaron, él bajaba del encuentro con Dios, que había sido maravilloso, viene y ve que hicieron el becerro de oro, y ahí, en un arranque de rabia y de ira, podemos decir, tiró la piedra, la rompió toda. Y bueno, eso admite la Biblia. Es un hombre fuerte, un hombre que se enoja, pero por otro lado, es una persona consciente de los límites, de sus errores, y lo presenta a Dios. Lean bien la oración. Cuando Moisés está frente a Dios, que le dice, es maravilloso este hombre, ¿eh? Por otro lado, Moisés sale de sí mismo, no se queda encerrado en sus limitaciones, en su problema. Mira la necesidad del pueblo, la necesidad que tiene su gente,
que muchos lo traicionan, vuelven atrás, ya lo hemos meditado, pero hay mucha gente ahí que persevera con él, persevera junto a él. Y también es una persona consciente de sus limitaciones, que por lo tanto manso, elige 70 ayudantes. No se encierra en sí mismo. Como ya le dije, es el hombre, el Jethro, que le dice: no, muchacho, no, así no va. Te va a desgastar todo y después no puedo servir para nada. Elegís tus colaboradores. Ahora, la característica que le piden es que sean personas responsables. Y Moisés fue una persona responsable. Asume la misión y la lleva adelante, cueste lo que cueste. Y los 70 personas que él elige, con la ayuda de Dios, le pide en primer lugar que sea responsable, coherente. Una vez que elige, que sigan en este camino. Otra característica de Moisés: no se encierra, no, yo hago todo. No, no vale eso, no vale. Y por último, lo que le vamos a hacer notar, que frente a las agresiones que viene adentro, que le viene de adentro del grupo y de las agresiones de afuera que ahora tendrá que enfrentar, Moisés se retira. ¿Se retira por qué? Porque ya mi misión la cumplí. Y pasa el mando a Josué. Por supuesto que en el texto bíblico es Dios que le sugiere esto, es Dios que le dice: Moisés, ya cumpliste tu misión, elegís a otro. Pero es Moisés que toma conciencia, que ya luchó bastante, que pidió todo lo que Dios le había indicado, la misión estaba cumplida y ahora entrega la consigna a otra persona. Y es interesante porque si ustedes lo leen, es que parte del espíritu de Moisés, Dios lo pasa a Josué. Es hermosa esta página porque nosotros muchas veces nos enraizamos en una tarea, yo soy eso, yo no, y nos cuesta dejar que el espíritu que el Señor nos dio, que la gracia que el Señor nos dio, ahora la reciba a otra persona. Y Moisés lo único que le dice: mira, yo quiero ver a la tierra, no podré entrar, no podré entrar. Entonces va allá en la montaña de Nebo y de ahí ve la tierra maravillosa. Y ahí hace el famoso discurso que ustedes lo van a encontrar ahí en el Éxodo, donde le dice: gracias a Dios por lo que me diste la gracia de hacer, y te agradezco de haber visto la tierra prometida. Eso es un poco, ¿no?, la historia de Moisés. Era mucho más larga. Ustedes, un consejo mío así: no piensen de haber agotado la historia de Moisés. Deje esta reflexión por más adelante, cuando usted está más tranquilo, cuando usted puede hacerla bien, leyendo el texto y deteniéndose sobre los textos. Puede tener un curso de ejercicios espirituales, una semana de ejercicios espirituales tranquilamente, solamente sobre la persona de Moisés. Bueno, antes de terminar, visto que llegó una sugerencia de detenerme un poquitito más sobre los personajes, más que sobre la historia, hemos definido, así con mi ayudante acá, Roberto, de hacer así. De aquí en más yo le voy a sugerirle la persona de la cual vamos a hablar y sugerirle los textos. Si usted tiene tiempo y quiere leer los textos que yo le voy a indicar, mejor, que así entonces van a comprender más profundamente la explicación que yo voy a dar. Porque si ustedes conocen, después lee el texto, capaz que se pierde. Entonces, dada la sugerencia de Moisés, que ya puede reflexionarlo, el próximo encuentro va a ser sobre la figura de Sansón.
Este va a ser el tema próximo. Y los capítulos que ustedes los invito a leer es del libro de los jueces. Es un término un poco equivocado, serían los líderes de Israel, después que están en la tierra prometida y que entonces son líderes ocasionales, llamámoslos así. Son líderes que surgen por un problema que hay. Entonces, estos líderes carismáticos que defienden el pueblo. Uno de ellos, hay mucho más, hombres y mujeres también, es Sansón. Ustedes lean el texto. Se trata del libro de los jueces, del capítulo 13 hasta el 16. Es una historieta corta, pero es importante porque ahí hay un mensaje muy grande que nos da la Biblia. Repito entonces, para el próximo encuentro, antes de la charla que yo voy a presentarles, lean el libro de los jueces, capítulo 13 al 16, que habla justamente del libro de Sansón, el capítulo de Sansón. Hermanos queridos, buen trabajo, buen encuentro con el Señor. Que Dios lo proteja.